Vamos a hablar de metacognición, ¿vale? Vamos a hablar de metacognición. Bueno, ahí tenéis todas las historias, da igual. Voy a proyectar 30 segundos este número y os pido que intentéis recordarlo. No vale hacerle fotos, que te estoy viendo. Vale. Bueno, pues esto es simplemente mi Classroom, los libros, tampoco me detengo aquí. Y como toda charla metacognitiva, lo primero que hay que hacer metacognitivamente es reconocer los límites de uno, ¿no? Venía con Laura, que me ha venido a buscar al metro, muchas gracias. Y lo primero que he hecho ha sido meterme en un metro que llega tarde atestado de gente. Gracias por sentir al madrileño como en casa. Me he sentido como en casa. Bueno, pues todo lo que os voy a contar es para provocar vuestro pensamiento y haceros pensar. Yo no creo en las recetas y si hubiera un agujerito por el que me vierais, pues un martes a última hora dando biología y geología en inglés, a última hora del martes, pues tú dirás, Juan, ¿en qué te has quedado? Y digo, pues me he quedado en lo que puedo hacer con este grupo de gente, en fin. Entonces, muy importante la adaptación al contexto, ¿vale? Muy importante. Bueno, pues os voy a pedir que penséis un poco. Y casi os diría que si no os importa, incluso que participéis. Yo sé que somos muchos, pero os pido que penséis durante 10 segundos en qué haces al empezar el día, si eres infantil y primaria, quizá en secundaria, bachillerato sea más, ¿qué haces al empezar una sesión de clase? ¿Qué haces? Lo primero que haces. Quiero que pienses en qué es lo que haces, cómo aprendiste a hacer eso y en por qué haces eso. ¿Alguien se anima a contar qué hace y por qué lo hace? Venga, alguien ahí de atrás. Gracias, muchísimas gracias. Es que no sé si tiene mucho que ver, pero yo comienzo las clases de secundaria diciendo buenos días y después les pregunto cómo están. Uh-huh. No sé si tiene que ver. Empieza diciendo buenos días y le pregunto, ¿y por qué haces eso? Porque creo que con llevo 6 años, pero creo que ellos lo agradecen y realmente te explican cómo están. Y te llegas a enterar de cosas que son importantes para el proceso de aprendizaje de esos niños, de esos adolescentes. Porque a veces no lo cuentan porque tú no lo preguntas. O sea, ¿en qué sentido crees que les ayuda a preguntarles cómo están? Porque se sienten escuchados. Vale, Saben que tú eres algo más que una maestra, que eres como un guía para ellos. genial, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguien más quiere contar cómo empieza el día y por qué? Gracias. Yo les explico lo que haremos durante el día, vamos anotando bueno, todo lo que vamos pues, a tomar la lengua, haremos tareas, las matemáticas, lo que sea, y como tengo muchos niños en clase que tienen TDA, las trabajo con hiperactividad, pues voy mirando a los ojos, me aseguro de que entienden lo que hay durante el día y también con este grado, si saben los di, bueno, pues las mesuras universales que están en la memoria. Ajá. Genial. ¿Y por qué lo haces? Bueno, para asegurarme que todos tienen como una guía y una estructura de lo que pasará y se pueden planificar mejor la jornada. Vale. O sea, que piensas que proyectando como lo que va a pasar en el día, eso va a ayudar a su organización. Y lo has aprendido porque forma parte de las medidas DUA. Genial, muchas gracias. ¿Alguien más? Última. No hay dos sin tres. Cristian, a ti te conozco. Doncs suposo que com fem molts, apuntem els objectius de la sessió, fem un petit recordatori de què vam fer l'anterior i apuntem cap on anirem en el futur per posar-nos en situació ràpidament. Res, 3 o 4 minuts abans. Què tal, com esteu? Vinga, silenci, sisplau. No? Va, intentem posar-nos. ¿Por qué lo haces? Para ayudarlos a situarse. ¿En qué sentido? Porque vienen de otra clase o de quizá otras 23 i necessiten recol·locar-se i també per... No sé, jo suposo que és per això, per intentar estructurar el camí. Genial. Ara m'estàs fent dubtar de tot, ja? Es lo que tiene las preguntas de por qué, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de metacognición, en el fondo es hacerse estas preguntas. Y yo tengo una experiencia muy bonita
porque estuve en un claustro de compañeras de infantil y claro, todas decían, ¿cómo empezamos la asamblea? Y es verdad, probablemente de las cosas universales, ¿qué cosas pasan en casi todas partes? Es la asamblea. Y yo les pregunté, ¿y por qué lo hacéis? Y entonces de repente empezaron a discutir porque nunca se habían puesto a pensar por qué hacían la asamblea. Es decir, todas las aulas, de todos los cursos, de todos los años, hacían una cosa para empezar y nunca se habían permitido discutir en voz alta por qué estaban haciendo eso. Esta es un poco la idea. Esta idea me parece fundamental. Y es empezar a pensar por qué hacemos las cosas, por qué empezamos así, por qué hacemos una cosa y no otra. Y permitirnos discutirlo en voz alta con nuestros compañeros de claustro, de departamento y demás, ¿no? Esto. Poniéndonos técnicos, en realidad, ya sabéis que a mí me gusta mucho el feedback, y aquí hay gente que sabe un montón de feedback. En realidad el feedback es un desajuste y una oportunidad de mejora. Entonces, inevitablemente los que somos así como muy cerriles, como yo, vamos hacia un feedback que es correctivo. ¿Qué hay que hacer? Asamblea. ¿Qué hay que hacer? Este ejercicio. Por favor, en la hoja en PDF en el Classroom. Es un feedback correctivo, cuyo margen de mejora es muy pequeño. Porque en el fondo hay dos opciones. O te obedezco o no te obedezco. O te hago caso o no te hago caso. Luego hay un feedback que es directivo, donde hay un poquito más de margen de mejora, que es cómo. Vale, me está diciendo que hago una cosa, pero dime cómo lo hago. Pero el feedback de verdad es el epistémico. Es que yo interiorizo, como veremos al final, por qué hago lo que hago. Y eso también hay que decirlo así. Y hay que, digo con el alumnado, hay que empezar a pensar en, voy a contar no solo qué vamos a hacer hoy, sino por qué va esto, por qué aprendemos esto y no otra cosa, por qué la secuencia de objetivos es así, por qué la secuencia de actividades es así, y compartirlos. Porque en el fondo la metacognición va de preguntarse por qué. ¿Por qué nos parece que hacer ejercicios está bien o está mal? ¿Por qué mandamos 7 ejercicios de matemáticas y no 3 o 20? ¿Vale? No mandéis 20 ejercicios de matemáticas en general. Y claro, en general, como yo estoy muchas veces ahí, muchas veces la pregunta cuando me cuentan cosas es, ¿pero por qué? Yo necesito entender el por qué. Porque si no, a la larga se desvanece todo. Entonces, ya digo, espero que hoy os dé algunas soluciones de por qué haces eso, por qué. ¿Vale? Y claro, podemos estar... Una pregunta que me podéis hacer es decir, ¿y por qué hablamos de metacognición? ¿Por qué hablamos de metacognición? Pues claro, hay una tendencia a usar esto. Es decir, ¿qué tendencias hay en educación? Toca metacognición, como tocó antes cooperativo, como tocó antes APP, como tocó antes y tocará y tocará y tocará. E iremos siempre corriendo, como dice Fátima García Doval, corriendo detrás, como nos dice en el País de las Maravillas. Yo no creo en esto, no creo en esto. Me parece que esto es un error. Ir en tendencias, luego preguntarnos qué hacemos y luego cómo narices metemos la innovación, ¿vale? Experiencias menos afortunadas y reflexivas que las de los docentes de infantil las he tenido muchas veces con los cementerios digitales que hay en los centros. Me cuento una cosa y digo, ¿cuántas pizarras digitales tenéis? ¿Cuántas se usan? Todo ese cacharreo que hay ahí en el fondo. ¿Eso qué era? No, un proyecto que hicimos, pero... ¿no? Y es por esto. Daniel Muis, como la presentación la tiene la asociación, cuando pinchéis en lo verde os saldrá el artículo. Una buena forma de aseguraros de que alguien os cuenta algo con los porqués es porque haya referencias. Es decir, yo esto que os cuento no me lo he inventado yo. Entonces, las referencias las tenéis ahí en el artículo. Y es, ¿qué conocimientos y habilidades necesita nuestro alumnado? Y partir de ahí. Entonces, si hablamos de metacognición es porque pensamos que nuestro alumnado necesita conocimientos y habilidades metacognitivas y que eso le van a venir fenomenal. No es porque esté de moda, no es porque la palabra sea guay y no se sabe muy bien qué quiere decir, entonces parece que hablamos de algo muy complicado. No, en el fondo quiere decir que nuestro alumnado necesita conocimientos y habilidades metacognitivas, como espero tratar de convenceros. Y por tanto, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como profesionales para ayudar a nuestro alumnado? Porque el centro no son mis necesidades, sino las suyas. Y por tanto, lo que espero que pase hoy es mejorar y profundizar, sobre todo profundizar qué quiere decir esto,
que os dé nuevas ideas para aplicar en el aula y luego, si el objetivo es ese, pues vamos a medir el impacto, cosa que de lo que hablaremos un poquillo al final, ¿vale? Bueno. ¿Qué conocimientos y habilidades necesita nuestro alumnado para alcanzar los objetivos? Pues cuando nos vamos a la literatura y vemos las intervenciones, cualquier revisión, que todas las revisiones son muy criticables metodológicamente, ya sabéis que en educación no existe una única y mejor forma de aproximarse a la realidad, sino que hay varias. Pero es verdad que en general, ya os digo que en general, la metacognición y el feedback sale súper bien en todo. O sea, da igual cómo lo mires, da igual que hagas lo de Hattie, que es el metaanálisis este famoso donde mezcla un poco de todo y calcula el tamaño del efecto, da igual que mires las revisiones de la IEF, da igual que te pongas a leer otra literatura distinta, en general la metacognición y el feedback están ahí arriba siempre. Lo demás podemos discutirlo, pero metacognición y feedback sale. O sea, la metacognición ayuda a la gente a aprender. Esto, con nuestro nivel de conocimiento actual, podemos estar un poquito seguros, porque así es como funcionan estas cosas, la metacognición. ¿Y qué es? Pues es reflexionar sobre la cognición. Es decir, en el fondo es plantearse cómo funciona mi cognición, o sea, cómo comprendo las cosas, qué cosas me cuestan, cómo afronto las cosas que me cuestan y desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje personales en función de cómo soy yo. Eso es la metacognición. Es decir, que si yo sé que, por ejemplo, que voy a estar nervioso, que me tengo que levantar pronto, pues ayer, por ejemplo, pues a las 9 de la noche me tomé una pastilla de esta de melatonina, entonces voy planificando, la presentación ya se le había mandado a él, me sacó una tarjetita esta de transporte de Barcelona, o sea, soy capaz de anticiparme y decir, en función de mis características personales, voy a planificar, voy a tomar decisiones antes, que esto es una cosa que casi siempre se nos olvida, ¿eh? Luego voy a ir viendo cómo me va sobre la marcha y luego hago evaluación. La evaluación formativa sería una evaluación metacognitiva, al fin y al cabo. Pero muy importantes son los pasos previos, que es la planificación. A veces hacemos evaluaciones formativas muy buenas, y me consta que aquí hay gente que sabe un montón de evaluación formativa, pero en el fondo hemos empezado una tarea como, bueno, pues que cada uno se organice. No es tan fácil. Hay gente que tiene habilidades metacognitivas y por tanto va a saber lo que tiene que hacer, y otra gente que no, que se va a planificar fatal. Por ejemplo, va a subestimar el tiempo que necesita para hacer las actividades. Esto es muy común, ¿vale? Entonces, una primera estrategia práctica, que luego veremos más, es preguntar, ¿cuánto estimas que vas a tardar esto? ¿Cuánto estimas que vas a tardar en hacer esto? Y luego compáralo con lo que has tardado realmente. Ayudamos a habilidades de planificación. Sí, a mí también cuando lo haces en clase te das cuenta del desajuste brutal que hay, pero si lo hago conmigo mismo también pasaría. Porque yo voy como Dora Exploradora con la mochila, con 500 libros. Me voy a llevar el libro no sé qué, voy a hacer no sé qué. Y al final me he metido en el AVE y, bueno, pues me ha dado tiempo a hacer dos cosillas. Lo importante es planificarse y luego evaluar y decir, me meto 15 libros, pero, a ver, en el AVE a las 6 de la mañana a lo mejor no me apetece leer sobre un artículo científico o un metaanálisis sobre no sé qué. Eso es, esto es la metacognición, ¿vale? Me tenéis que poner, es un vídeo para reflexionar sobre esto de la metacognición, que es bastante conocido. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Tienen dos opciones, o se comen la nube ya, o esperan y entonces le dan otra, ¿vale? Y le dejan ahí al niño con la nube. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. O sea que, en el fondo, bueno, es un experimento conocido que luego ha sido difícil de replicar, pero aún así sigue siendo igual de gracioso. Lo que viene a decir, bueno, claro, ¿qué es la metacognición? La metacognición es conocer dos cosas. La primera es algo sobre mí mismo. ¿Puedo estarme quieto? Claro, a lo mejor es que les estamos pidiendo a todos que gestionen igual su comportamiento, pero es que hay gente que no puede estarse quieta. Por ejemplo, yo, ya lo veis. O sea, no puedo estarme quieto. O sí puedo estarme quieto. Entonces, ¿qué estrategias metacognitivas voy a usar en función de mis características personales? Diferentes estrategias. Y por eso yo no puedo ofrecer solo una para los que se están quietos. Tengo que ofrecer un abanico de estrategias para que el que sí puede estarse quieto diga, bueno, pues miro hacia otro lado, se he puesto de abajo. La estrategia más habitual era no miro o me pongo en otras cosas. Claro, cuando la importancia del trabajo en equipo, cuando son dos ya es más fácil, porque empiezan a jugar ahí, empiezan a hacer cosas ahí con las manos. Y el de arriba, que es el que lo sufre, te pasas todo el rato el vídeo viéndole sufrir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo mover las manos, puedo hacer ruiditos, puedo bailar, puedo usar estrategias que me ayuden a focalizar la atención en otra cosa. Por ejemplo, si canto una canción, pues me olvido del malvavisco mientras está la canción. O sea que al final influyen en todas estas cosas, vamos a ver, características personales y estrategias. Nos vamos a centrar sobre todo en las estrategias, que pienso que son las que más os pueden interesar. Bueno, pues vamos a hablar de planificación. Entonces, cuando planificamos, ¿qué cosas son importantes saber sobre mí mismo? Pues el primer punto súper importante, viene de los estudios de Albert Bandura, el aprendizaje social. Es una fuente, Albert Bandura a mí me encanta, es una pasada. Y es la creencia de que voy a poder conseguirlo. Y luego abajo tenéis, basado en las teorías de la motivación de Pinterest, hay otras. ¿Qué conseguiré logrando mi objetivo y cómo de importante es conseguir eso para mí? Y eso es un conocimiento metacognitivo personal. Depende y situacional. Depende de la tarea, ¿vale? Depende de la tarea. Claro, aquí tenemos un problema y es que hay gente que viene a clase con unas expectativas y una autoeficacia pues por los suelos. Porque si en casa no esperan mucho, tampoco le dan valor. Y mi experiencia es que he fracasado repetidamente a lo largo de mi vida escolar, pues no tengo ninguna de estas tres cosas. Pero nosotros podemos cambiarlo, ¿vale? No sé si podemos cambiar tanto las expectativas, porque hay muchos estudios que lo que ocurre en casa influye, pero desde luego podemos cambiar la autoeficacia y el valor. Podemos cambiar la autoeficacia y el valor, ¿vale? Por eso, una primera idea que siempre hay que repetir es que las tasas de éxito iniciales tienen que ser muy altas. Todo el mundo tiene derecho a experimentar éxito
en su vida escolar. Muchas veces, si no reflexionamos por qué hacemos las cosas, hacemos una evaluación diagnóstica donde la primera experiencia que tiene una persona en una clase es que le han hecho un montón de pruebas escritas, casi todas las suspende. Pues no se me ocurre peor forma de empezar, ¿eh? No se me ocurre peor forma de empezar. Es como si tú entras por la puerta y nada más entrar te hago un examen de un idioma que no conoces, de finlandés, y te digo, mira, no tienes ni idea de finlandés. Tú dices, bueno, ya lo sabía, pero... Pues eso pasa muchas veces, ¿eh? Vamos, que lo estoy viviendo yo como tutor. Entonces, yo qué sé, asegúrate que en la tarea inicial hay un mínimo de capacidad de discutir, de trabajar en grupo, de experimentar un éxito inicial, aunque sea un éxito de que enganchas con los compañeros. Si no, ¿para qué haces una evaluación diagnóstica? ¿Para saber que no sabes nada de lo que vas a trabajar este año o que en verano se olvidan las cosas? Pues ya te lo digo yo, la investigación y la experiencia corrobora que en verano se olvidan las cosas y que en general, al principio del curso, como hay motivación cero, la prueba inicial es un desastre. ¿Ha sido así o no ha sido así si lo hacemos así? Entonces hay que tener cuidado con esto. Porque en el fondo, lo que va a pasar es que la persona va a hacer apreciaciones y evaluaciones de su propia capacidad. Yo sé que el esquema no es mi esquema más claro, ¿eh? Pero en mi memoria de trabajo, o sea, donde se procesa la información, siempre los que usamos la psicología cognitiva nos olvidamos a veces de las emociones y las emociones son muy importantes. En mi memoria de trabajo, igual que van los números, las letras, los contenidos, las habilidades y todo eso, también van las creencias sobre uno mismo. Y entonces, cuando yo me enfrento a una cosa, acude a mi memoria lo que yo creo que sé hacer eso. Si tú ahora me dices, Juan, baila, aparte de mis conocimientos y habilidades para bailar, acuden a mi memoria de trabajo, ¿voy a hacer el ridículo o no? Y entonces yo voy a hacer dos cosas. Una, decir, voy a ganar recursos, es decir, voy a hacer apreciaciones que me permitan decir, bueno, pues empiezo a bailar y tendré que ir fijándome en lo que la gente me dice para mejorar. O dos, voy a intentar no hacer el ridículo. Entonces, si a mí me pedís que baile o que cante, lo que voy a intentar es no hacer el ridículo. No es lo mismo, a nivel de autoeficacia, aprender que lidiar. Y tenemos personas en clase que se pasan el año lidiando. ¿Qué tiene lidiar? Que consume mucho más memoria de trabajo, porque tengo que estar siempre pendiente, siempre estoy pendiente de no hacer el ridículo, que no se rían de mí, de que hablo inglés y tal, siempre. Y además es profundamente desmotivador. Como veremos luego, no es lo mismo hacer las cosas para conseguir algo que para evitar. Y lidiar es evitar. ¿Vale? Bueno. Por tanto, igual que tenéis aquí, cuando hago esto, es una tarea en la que, como no sabía si las etapas, pues usamos ejemplos de infantil, primaria, secundaria. ¿Qué tiene esta tarea? Que dices tú, jo, qué chorrada, qué chorrada. Esta tarea no está mal. O sea, tú siempre puedes escribir algo, siempre puedes escribir algo. Pues comencemos con tareas de estas, donde no hay nada mal. Y en el fondo recogemos también lo que creen y lo que piensan. ¿Estamos haciendo una evaluación diagnóstica? Pues sí. ¿Esto me sirve para saber lo que la gente tiene claro y lo que tiene dudas? Pues sí. ¿Hay alguien que se va a equivocar haciendo esto? Es muy difícil, a no ser que, no sé, que te ponga algo claro que no está tan claro, pero este tipo de cosas ayudan. Porque, insisto, en mi memoria de trabajo, si tengo un padre enfermo o dependiente, si tengo una competición, me ha dejado la novia o alguien tiene una enfermedad como el COVID, eso va a la memoria de trabajo también y ocupa espacio, igual que un problema muy complejo, igual que resolver una ecuación de 5º grado. Y tenemos que conocer esto. Por tanto, otra idea práctica es la importancia de conocer qué cosas puede tener cada persona, idealmente de tu tutoría o de tu clase, ahí. Por eso cuando decimos de preguntar cómo estás y todo esto, hombre, es que no es lo mismo aprender cuando todo te va genial y no tienes ninguna preocupación que cuando tienes que aprender por un montón de preocupaciones. Entonces, ¿por qué es importante conocer la realidad de los chicos? No, si aquí se viene a enseñar. Vale, aceptemos que eso, sin entrar en polémicas, aceptemos que eso... Pero es que no puedes enseñar a alguien que está preocupado porque en su casa no hay que comer. Es que no funciona así. Es que la mente no funciona así. El cerebro no funciona así. Necesitas conocer lo que hay en la mente de las preocupaciones que hay para entender su situación personal. Porque eso también es conocimiento metacognitivo. Bueno, no me enrollo con esto porque podría estar 100.000 horas, ¿vale?
Y ahí nos importan mucho las metas y sí que podemos preguntar ¿por qué esto es importante para ti o cuáles son tus objetivos del curso? Y en las metas, como ya os he dicho antes, por ejemplo, esto, ¿qué querías conseguir? ¿Qué quieres conseguir en la tutoría? ¿Qué querías conseguir en esta semana? Por ejemplo. Y es lo que os he preguntado a vosotras y vosotros, ¿vale? ¿Cómo ayudamos a hacer esto? Porque esta reflexión puede ser muy gruesa y a veces veníamos hablando con Laura, ¿verdad? De ¿qué quieres conseguir? Y también en nuestros claustros. ¿Qué quieres conseguir? Pues yo quiero conseguir mejorar la convivencia. Vale, pero ¿en qué sentido? ¿No? O yo quiero, si miráramos los proyectos que se presentan, ¿no?, al Departamento de Educación o a cualquier convocatoria, en todos pone mejorar el aprendizaje. Y digo, nos ha fastidiado, eres un colegio, pero ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Qué quiere decir eso exactamente? Y por eso, un esfuerzo que tenemos que hacer y tenemos que modelizar es a dividir objetivos. Igual, pensando en que cuando pongo esto siempre pensamos como en objetivos súper grandes de, bueno, claro, la biología. No, otro ejemplo de infantil. Prepárame para dibujar. Un conocimiento metacognitivo de planificación es que tú le dices, venga, vamos a pintar. Y tú piensas que todo el mundo sabe lo que significa eso, pero no todo el mundo lo sabe. Con lo cual, al principio hay que modelizarlo. Guarda todo, saca las pinturas, saca el cuaderno de pintar y pregúntate, ¿tienes todo lo que necesitas? Esto es planificar metacognitivamente. Secuenciar en pasos y preguntarte, ¿ahora puedo empezar? Esto viene fenomenal cuando decimos, bueno, pues ¿gestionas bien el dispositivo, por ejemplo? Cuando empiezas a realizar una actividad o una tarea, ¿gestionas bien el uso del dispositivo? Y lo importante es acostumbrar al alumnado a hacerse estas preguntas, porque si no vamos en piloto automático, ¿eh? El otro día se va a la biblioteca a estudiar y entonces yo pregunto, ¿te viene bien estudiar, te ayuda a estudiar en la biblioteca? Y se queda la madre y la chavala, pues no sé, yo de pequeña iba a estudiar a la biblioteca, vamos a piñón fijo, entendemos que aprender es repetir lo mismo y no cambiamos de estrategias. ¿Qué te pasa? ¿Que en la biblioteca tienes amigos? Sí, tengo un montón de amigos. Tengo amigos del instituto al lado, tengo amigos no sé qué. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Mira, esta tarde me vas a decir cuánto tiempo, con cuánta gente te encuentras y cuánto tiempo estás fuera de la biblioteca. Solo necesito que lo mires en el móvil. Eso es planificación. Porque si no, estamos yendo a la biblioteca asumiendo que ir a la biblioteca es mejor y no cambiamos, ¿no? Por tanto, vamos a usar estrategias de planificación. Usemos la taxonomía de Bloom. No os asustéis porque la vais a tener en la presentación. Que no es una pirámide. No es una pirámide. Es una tabla. Es que las pirámides además tienen como significados en cuanto a los sesgos y eso. Pero bueno, es una tabla y lo ideal es como una gallina. Tú tienes que picar un poco de todo. O sea, no se trata de ir hacia arriba con la pirámide, ni de quedarse en la base, porque la base es fundamental. No, hay que hacer de todo. Yo esto lo tengo cuando planifico cualquier tipo de actividad y para lanzar preguntas. ¿Sabrías interpretar? ¿Sabrías resumir? ¿Inferir? ¿Me ayudas a diferenciar? ¿Atribuimos no sé qué? Esto es algo que deberíamos de manejar. Quizá no es sexy y es muy antiguo, pero a mí me parece tan útil, me parece súper útil, ¿vale? Y no es tan obvio. Un equipo de gente y yo hemos cogido a ChatGPT y le hemos entrenado para clasificar actividades en función de la taxonomía de Bloom. Hemos cogido libros de 4 editoriales que agrupan cursos de primero de primaria a cuarto de la ESO, no voy a decir las editoriales, y se los hemos dado a ChatGPT para clasificar unas 10.000 actividades. Decidme cuántas actividades de los libros de texto correspondían a los niveles 1.1 y 1.2. ¿Qué porcentaje? El 93%. 93%. El 93%. Y ChatGPT es buenísimo, ¿eh? No, digo, haciendo esto de Bloom, entendiendo lo que es cada cosa con ejemplos, es muy bueno. Y hemos ido revisando algunos. 93%, que es claro, el problema quizás no solo es el libro de texto, sino que lo usamos como para generador de actividades y son actividades de reconocer y rememorar el 93% de primero de primaria a cuarto de la ESO, ¿vale? Bueno,
¿Cómo lo hago yo entonces? Que esto me lo decían, que es importante. Pues primero le voy a dar sentido a mi materia. Esto es biología de cuarto de la ESO. Y agruparlo en torno a preguntas clave. Las preguntas son súper importantes. Entonces, claro, el currículum de biología y geología de cuarto de la ESO en Madrid, pues se hizo al final de una noche de juerga, con un copia y pega en el que ya estaban fatal, ¿vale? Luego llegó la Guardia Civil, intervino aquello, o sea, fue alucinante. Y no ha cambiado, además, eso como un copia y pega así, como hecho, además, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Pero hay que darle sentido. Mi trabajo es darle sentido. Entonces, puedo pensar en cuáles son los grandes objetivos que hay de fondo. En el fondo, en cuarto de la ESO, aunque no sé si el que hizo el currículum lo tenía en la cabeza, lo que está hablando es de cambio, de biología y cambio, de si la vida cambia, que es un tema muy chulo, porque podemos empezar como es aquí, ¿no? Tú cambias, pero ¿qué cambia de tu cuerpo cuando tú cambias? Bueno, no sé, muchos temas. Preguntas potentes que ayuden a enganchar con los objetivos. Entonces, cuando estoy hablando de la tectónica de placas y estamos trabajando la tectónica de placas, y cualquier profesor de biología sabe que en un momento está ahí diciendo, ¿por qué estoy hablando de esto? O sea, no sé, la deriva continental, las zonas de magmatismo, pues hay que darle sentido, es muy importante darle sentido general. Y por eso podemos hacer estas cadenas. Si cambia el universo, cambia la Tierra, si cambia la vida, cambia el ADN, etcétera, etcétera. Y no doy la respuesta por dada, porque cada vez más gente me respondería que no cambia el universo ni la Tierra, hay que discutir eso también. Y en vez de tener los conocimientos previos, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata aquí es de planificar utilizando preguntas potentes que ayuden a profundizar en las razones por las que es interesante aprender algo. Esto es valor y esto es autoeficacia. Porque a lo mejor no hay que empezar por lo del ADN, hay que empezar por cosas del universo. Sí que saben más, ¿vale? Bueno, me enrollo. Monitorización. Vamos a comprobar la comprensión. ¿Quién se acuerda del número? Ahí dicen 2024, 09, ¿y por qué te acuerdas de 0926-2024? 26 de setembre del 24. Monitorizar es que yo me he hecho, lo que he hecho ha sido, el día que le mandé la presentación a Marc, mi código postal y mi edad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando secuenciamos, partimos en trozos los números, cuando le damos sentido, o sea que al monitorizar yo no tengo que pensar si recuerdo el número. Lo que hay que preguntarles, invitar siempre a preguntarse a las personas es si has comprendido el número. Porque monitorizar no es, ya me lo sé, porque lo puedo repetir. Pero eso es una aproximación súper pobre al aprendizaje. El aprendizaje no es repetir, es comprender. Por tanto, la pregunta que hay que hacer es si has comprendido el número, no si lo recuerdas. Y si lo comprendes, ¿qué pasa automáticamente? No existe esa dicotomía, que lo recuerdas. Lo recuerdas. Si entiendes el sentido del número, lo recuerdas. Entonces, por tanto, hay que comprobar la comprensión, o más bien hay que comprobar la incomprensión. El feedback nos ayuda un montón. Este estudio, no sé si lo conocéis, es Giger de 2014. Vamos a centrarnos, esto es muy rápido, ¿eh? Le doy a unos chicos, te doy comentarios para que tengan mi feedback por escrito, y a otros les digo, te doy estos comentarios porque tengo mucha confianza y sé que puedes conseguirlo. ¿Sabéis lo que pasó? Que la gente devolvió más la tarea, y devolvió mucho más la tarea, especialmente el alumnado afroamericano e hispano, en el tratamiento. O sea, a veces solo tienes que añadir una pequeña cosita en la monitorización, y es que estás comprobando tu comprensión porque eres capaz de comprenderlo, porque sé que puedes conseguirlo. Esto no es una pamplina. El feedback se ha revisado 300 millones de veces. Esta es una revisión del 96. Os la pongo porque mola mucho, porque estos dos se ponen a mirar qué hace el feedback con el aprendizaje. Yo os he dicho, el feedback es estupendo, maravilloso, siempre funciona. Pues encuentran esto. Es decir, en estos casos el feedback es genial, funciona, aumenta el aprendizaje. Pero tengo todos estos casos.
Y de hecho, ¿cuál es el resultado más frecuente de la revisión de estos dos? 0. Entonces, la cuestión no es tanto monitorizar y dar un feedback, sino cómo es ese feedback para que funcione. Y el feedback que funciona, que está en lo verde, es un feedback que nunca va a características personales. Eres muy bueno, eres muy obediente, eres muy sonriente, que además la investigación demuestra que ese feedback está estereotipado. Los chicos son inquietos, curiosos, las chicas son simpáticas, tranquila, modosita, y esto es terrible, ¿eh? O sea, me refiero porque es que estereotipamos y decimos, no, bueno, esto es lo que tienes que hacer, hay como un sesgo de conformidad de la leche, ¿vale? Perdóname la expresión. Total, que no solo vale con darse a sí mismo un feedback, sino un feedback que sea constructivo, porque el feedback puede ser negativo. Cuando es inmisericorde o cuando va a características, ya decía yo que esto se me daba mal. Entonces, si tú me quieres ayudar, yo me pongo a bailar, no te puedes reír de mí, eso es feedback en rojo. Pero tampoco me puedes decir, no, Juan, no lo haces tan mal, porque me estás mintiendo, eso también es feedback rojo. Tienes que decirme algo concreto y decir, no bailes algo tan complicado, empieza con estos pasos. Venga, yo me pongo contigo, se va a poner no sé quién que es profesora de cumbia. Ese es el feedback que provoca el pensamiento y un cambio de acción en mi forma de estar, es el feedback verde. Y funciona igual cuando el feedback no es, siempre que pensamos en el feedback pensamos en el docente, pero esto funciona también de yo conmigo mismo. ¿Qué cosas te dices a ti mismo? Esta pregunta es brutal hacérsela a los chicos cuando ya hay un cierto vínculo. Cuando estás realizando una actividad o una prueba escrita, ¿qué es lo que más sueles pensar acerca de ti mismo? ¿Qué es la vocecita, tu vocecita interior, qué es lo que dice? Y a veces te das cuenta de que el problema es ese, es como, no, esto no se me da bien, no me gusta, me aburro, no puedo, me he atascado. Esa voz hay que explicitarla. Esto es una estrategia de feedback que hemos contado alguna vez para los docentes. Como esto es muy difícil de hacer, coge una muestra de 1/3 de cuadernos, esto es una cosa que a veces contamos para los docentes. Pero lo puedo hacer como alumno también. Por ejemplo, yo voy a coger 1/3 de las actividades que he hecho y voy a ponerme a ver si hay errores que son habituales. Y voy a identificar mis errores habituales. En vez de corregirle yo y decir que burro es con B y no con V, un feedback correctivo, así, venga, con B, no, digo, coge 1/3 de las palabras que has escrito mal y busca si hay algún error frecuente. Entonces, ¿qué obligo a la persona a hacer con este feedback? Pensar, comprender dónde cometí el error. Esto funciona, ¿vale? El feedback se puede hacer sobre una misma tarea en formato de borradores, esto lo habréis oído alguna vez. Podemos hacer una tarea en 2 partes, esta tarea me gusta mucho, la metacognición. Fijaros, muchas veces el problema es el tiempo, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, pues primero haces una tarea, por ejemplo, grabas un vídeo en grupo, luego piensas qué es lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado del vídeo y eso lo entregas por escrito, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que obligas a una reflexión metacognitiva y la reflexión metacognitiva es lo que evaluamos. Lo que evaluamos me refiero a que leemos y devolvemos, no a que le ponemos un 4. Evaluamos la reflexión metacognitiva. Y entonces podemos hacer un portfolio de reflexiones metacognitivas. ¿Qué es lo que más te ha costado hacer en este trabajo a lo largo de toda la evaluación? Por ejemplo, ¿vale? Por supuesto, la monitorización metacognitiva funciona mejor cuando tenemos objetivos, cuando hay criterios antes de la tarea, ¿vale? Para eso sirven las rúbricas, está ahí Jauma, las rúbricas y demás. Las rúbricas sirven para mejorar la metacognición, pero tengo que insertar en medio de mi día a día reflexiones metacognitivas que hagan referencia a la rúbrica, si no la rúbrica no sirve, ¿vale? Y finalmente tengo que monitorizar mi motivación. Y en esto de la motivación también hay muchos mitos o simplificaciones, y uno es la motivación extrínseca, que es siempre mala, y otro es la motivación intrínseca, que es siempre buena. Bueno, no necesariamente. En realidad lo que sabemos ahora es que hay un caminito en el que tú te mueves, pero no solo en una dirección, a veces vas para atrás, o sea, dependiendo de la tarea, del interés situacional, tú te vas moviendo en un continuo.
La desmotivación absoluta es incompetencia. No es falta de interés, ¿eh? Es sentimiento de incompetencia. Es decir, yo estoy desmotivado cuando hay una desregulación total. No sé qué hacer, pero esto se me da fatal. Esa es la desmotivación. La motivación intrínseca lo que hace es sacar a la gente de la desmotivación. Y entonces vamos hacia una regulación externa. Y es que, aunque yo he demostrado incompetencia, al final tengo recompensas al ego, tal vez, y entonces voy hacia una regulación que ya no es una regulación impersonal, es externa. No es la situación ideal, pero está un poquito por encima de la desmotivación. ¿Me explico? O sea que a veces esto lo vemos mal, pero a la gente le ayuda a salir de la desregulación, porque al menos tiene algo que le regula. Lo siguiente es la regulación interna, que es cuando algo tiene importancia personal. Y por eso el conocimiento metacognitivo personal es tan importante. Es que esto es parte de lo que tú eres. Cuidar a la gente, cuidar el mobiliario, intentar trabajar, ¿vale? No es que eres listo, sino intentar trabajar. Intentar esforzarse es parte de lo que tú eres. Y ya el tope de los topes es cuando tenemos una regulación intrínseca. Más que una motivación intrínseca, una regulación intrínseca. Es decir, estoy haciendo esto y lo disfruto. Me gusta, tengo una satisfacción porque me veo capaz, autónomo y vinculado con la gente. Más que nada, ya te digo, lo que a mí me interesa es como decir que en esta monitorización de la motivación nunca busquemos falsas dicotomías en las que situar a la gente, porque creo que confunden y además no son correctas, sino que busquemos un amplio abanico de interiorización, ¿vale? Un amplio abanico, es decir, tú vas hacia un camino en el que vas interiorizando las metas y las vas convirtiendo en algo que para ti es importante. Los objetivos los vas interiorizando una forma de trabajar y eso también ayuda a la gente, ¿no? Y por último, la evaluación es muy importante. Si solo preguntamos, ¿cómo sé que lo sé? Esto está sacado de Melina Furman, también homenaje a Melina Furman, de enseñar distinto. Si solo usamos esto, hay un montón de tareas que son procedimentales, que son de hacer, que son muy difíciles de explicar en palabras. Por ejemplo, a mí ahora me han pedido una carta a los padres explicando no sé qué de cómo se usa la plataforma en la que tienen que consultar. Yo hago un vídeo, esto por escrito, me van a salir 60 páginas, porque métete en roble, actúa tu clave PIN y luego te metes con el número de alumno. Digo, ¿cómo explicamos esto por escrito? Es imposible. Y muchas veces solo evaluamos por esto, ¿no? Entonces aquí tenéis de un libro muy bueno que se llama Essential Questions, que usa Melina Furman de manera brillante en su libro Enseñar Distinto. ¿Cómo podemos monitorizar que lo comprendemos? Si lo puedes explicar, si puedes dar ejemplos, esto de los ejemplos es muy chulo, si puedes dar desejemplos, ejemplos de cosas que parecen pero no son, por ejemplo, los seres vivos, algo que parece un ser vivo pero no lo es, un virus, por ejemplo. Entender los desejemplos está muy bien, si lo puedes relacionar, si tú puedes preguntarte preguntas, si puedes usar una metáfora o una imagen, ¿puedes buscarme una imagen de esto? Pues si puedes buscar una imagen, lo puedes entender. ¿Cómo voy de tiempo? Regulín, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Porque en el fondo, y aquí vuelvo a meterme un pequeño conceptillo que es importante, yo tengo tres tipos de memoria. Tengo una memoria declarativa para cosas, hechos, por eso pongo como una cámara de fotos. Tengo una memoria procedimental, que es para procedimientos, y tengo una memoria condicional, que es cuando tengo que usar cada una de las dos. La memoria declarativa es fácil sacar, fácil meter, pero muy difícil sacar. Por eso es fácil que tú te aprendas cosas de memorieta, te parece que te las sabes, pero luego es muy difícil sacar. La procedimental es al revés. Es muy fácil sacarlo una vez que lo tienes, pero es muy difícil aprender algo nuevo. Por ejemplo, montar en bicicleta es difícil, pero una vez que lo sabes, lo sabes. Tocar el piano es difícil, una vez que lo tocas, lo tocas. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos y de las discusiones que tenemos en los claustros vienen de que hay materias que son más procedimentales, por ejemplo, inglés es puramente procedimental, y otras que son más declarativas, por ejemplo, historia pues viene a ser a veces más declarativa. Y tienen maneras distintas de funcionar, ¿eh? Son totalmente distintas. Yo puedo enfocar la historia desde un punto de vista, lo que queráis, pero al final el número de cosas a recordar es el que es, ¿no? Entonces, esta monitorización también implica acostumbrarnos a preguntar
¿qué te están pidiendo? ¿Te están pidiendo que repitas un procedimiento, que hagas una cosa? Pues tendrás que entender los pasos que conducen a esa cosa, ¿no? Hay que preguntar al alumnado si sabe, si le están pidiendo algo más procedimental o algo más declarativo. Y esto también tenemos que explicitarlo directamente. Por ejemplo, aprender cómo se llaman las 4 cámaras del corazón es declarativo. Aprender cómo funciona el corazón es procedimental. Y yo tengo que hacer esta distinción y se la tengo que hacer, porque no puedo aprender igual las partes del corazón, ni me sirven las mismas estrategias, que aprender cómo funciona el corazón. Es totalmente distinto. Y la realidad es que nuestro alumnado usa las mismas estrategias para las dos cosas. ¿Cómo aprende las partes del corazón? Leyendo y releyendo. ¿Cómo aprende cómo funciona el corazón? Releyendo y releyendo. No, mal. Muy mala idea. ¿Vale? De hecho, esto es común. Le preguntas a la gente cómo estudia, el 84% hace esto. Y muy poca gente, por ejemplo, hace esto, o grupos de estudio, o ver un vídeo y explicarlo con tus palabras, o al revés, buscar una imagen. Necesitamos proponer formas alternativas de comprobar la comprensión. Tenemos que proponer formas alternativas de comprobar la comprensión en aquello que es procedimental. Lo que es procedimental, tengo que buscar formas distintas y comprobar la incomprensión, porque lo que nos interesa también es detectar la incomprensión. Y eso es parte de la monitorización también. Pero si monitorizo mal y estoy pensando que como lo sé, como lo reconozco, como me resulta familiar, ya lo sabría explicar, mala idea. Como lo reconozco y lo veo en el libro, ya sabría montar el puzzle, ya sabría montar el circuito, mala idea. Porque para aprender a montar el circuito hay que montar circuitos. ¿Vale? Bueno, total, que yo puedo usar todo eso para evaluar, coevaluar o autoevaluar. Vamos a la evaluación, que es la última parte. Volvamos a usar la taxonomía de Bloom para evaluar, no solo para planificar. O sea, la evaluación tiene que estar acorde con la planificación. No vale contar toda esta historia muy bonita y luego decir, pues ahora evalúo como siempre porque en el departamento tienen esta prueba. Pues claro, entonces hay un desajuste entre la planificación y la evaluación y la persona dice, pues vaya, parecía que esto iba a ser una cosa y al final en la evaluación, igual, parafraseando a gente que hay aquí, pues en la evaluación lo que hacemos es poner lo que es importante. Lo que hay en la evaluación es lo que al final nos importa. Tiene que estar alineada con la planificación. Eso también lo diría mi querida Mariana Morales. Por ejemplo, evalúa lo que sabes discutiéndolo con tus compañeros. Evalúa lo que sabes explorando implicaciones. Evalúa lo que sabes preguntando sobre la pregunta. ¿Por qué te he preguntado eso? Esto está sacado del libro que se llama Powerful Questioning de Michael Kiles, que es un libro muy, muy bueno también, eso, para lanzar preguntas. Lo digo porque a veces no saben, cuando tienen que preguntarse entre sí, no saben muy bien cómo empezar. Yo a veces sin ningún esto pongo una diapositiva, proyecto, o escribo. Si no sabéis qué preguntar, podéis usar estos modelos y preguntaros estas cosas. Preguntas que evalúen metacognitivamente lo hecho. Nos vamos a niveles inferiores, infantil y primaria. Resume la clase de hoy en 6 titulares, breves. Discute. ¿Has llegado a 6? ¿Por qué no has llegado a 6? Evalúa cómo lo has hecho, ¿no? Ya sabemos, además, que en la evaluación no nos podemos fiar de que lo sabemos contestar de memorieta, porque sabemos que las cosas que mejor funcionan a largo plazo son cosas que no funcionan tan bien a corto plazo. Entonces, paradójicamente, la evaluación tiene que tener un componente temporal. Si tú vas por el currículum, en vez de verlo como un sistema de conexiones entrelazadas, como si fuera una lista, que tampoco lo favorece la administración, porque en el fondo el currículum es un PDF con una lista, como una lista del supermercado. Pero si tú entiendes que hay conexiones entre ellas, lo que tienes que hacer es irte al largo plazo, y entonces hacer práctica espaciada, intercalar, probar diferentes cosas. Como tú estás evaluando, no para calificar, tú puedes preguntar perfectamente algo, por ejemplo, y
en clase o en una actividad algo de las células, porque a ti lo que te interesa no es tanto ponerle una nota al desempeño en la unidad 4, sino entender si puede relacionar el metabolismo con las células del tema 1. Y yo le tengo que decir, no pasa nada si no haces mal, lo normal es olvidarse. Por eso yo te lo pregunto porque si te lo pregunto espaciado en el tiempo, así vas estableciendo conexiones y lo aprendemos todos mejor, no pasa nada. Como no tiene consecuencias, vamos hacia la regulación interna. Me pregunto cosas con el tiempo porque esto es bueno para ti. Si acaba un libro y no tienes ni idea de lo que decía el primer capítulo, pues evalúa metacognitivamente si tu forma de aproximarte al libro es la correcta, por ejemplo, ¿vale? Y luego, una cosa muy buena, esto lo paso rápido, una cosa muy buena es lo que os decía, los ejemplos y desejemplos en la práctica intercalada. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva yo la uso durante todo el curso, la célula. Definición con tus palabras, dime, características, ejemplos y no ejemplos, dime cosas, y las vamos sacando, ¿no? Bueno. Establecimiento de diferencias, establecer diferencias y similitudes, qué importante es, cómo se parece esto a lo anterior, qué es diferente es a lo anterior. Bueno, como la presentación lo tenéis y estos son ejemplos, pues los paso más rápido. Bueno, y una vez que ha pasado, y una vez que he tenido éxito o fracaso, una vez que he podido realizar la tarea bien o mal, lo siguiente que hacemos, o sea, yo he bailado, me habéis dado un feedback, yo he terminado, y lo siguiente que hago, ¿qué es? Evaluar si he tenido el logro o no. Aunque vosotros no me lo digáis, yo inevitablemente voy a valorar. Y voy a atribuir mi fracaso a algo externo o algo interno. Este es un vídeo que no vamos a poner en el que hay un cartel que pone cuidado, el cisne es agresivo y el cisne se pone a darle picotazos como un animal al palo, lo cual demuestra que cuando etiquetamos estamos haciendo una profecía, ¿no? Entonces lo que hay que decir es, esto también es de hace pocos días, en mi tutoría, ¿por qué va al apoyo de mates? No, porque el año pasado fue. Se supone que el objetivo de ir al apoyo es que deje de ir al apoyo, no de poner una etiqueta y decirle, no, como tradicionalmente ha ido, es como cuando tenías unos padres que iban a veranear siempre al mismo sitio. ¿Dónde has ido? Pues no, a Benidorm, siempre voy a Benidorm. Pues esto es igual, ¿tú vas al apoyo? Pues al apoyo. Bueno, está mejor, está peor, hay gente... No, establecemos necesidades y ya las necesidades, ¡hala! ¿No? En teoría los apoyos deberían de ser para que con el tiempo, ¿no? Y a veces lo que conseguimos es justamente lo contrario. Es muy importante la atribución, muy importante la atribución. ¿Qué dice la teoría de la atribución? Que establecemos relaciones de causa-efecto en función de nuestra experiencia previa y en función de lo que nos ha pasado. Y aquí tenemos que intervenir, tal cual, lo digo, intervenir. Por ejemplo, un alumno de nivel bajo que lo hace mal, inevitablemente lo que va a pensar es que esto se me da mal y soy tonto. Y eso es una atribución interna y estable. Es malísimo, porque es la etiqueta que se pone él mismo, que a veces le ponemos nosotros también. Y va a generar una confianza bajísima, con lo cual desmotivación, rendimiento por los suelos. Un alumno de buen nivel, que es alto, dice, soy muy bueno en mates, va a tener muy buena confianza, pero lo de arriba tampoco es bueno. Porque va a atribuir que, no, es que yo soy listo y sin hacer nada ya lo hago bien siempre. Eso tampoco es bueno, por lo que decíamos antes, es igual que el feedback. Lo importante es que la atribución causal sea interna e inestable. Es decir, es algo que depende en parte de ti. Hay cosas que no dependen de ti, ¿eh? Yo odio el discurso este de que todo depende de uno mismo. No, hay cosas que no dependen de ti y hay que hablarlas y por eso me he molestado en lo de antes, de la familia, de los problemas en casa. Evidentemente esto no es si quieres puedes, no pasa. Desgraciadamente no pasa. Pero es verdad que en general, cuando evaluamos, tenemos que ir hacia atribuciones internas inestables. Por ejemplo, no tuve tiempo de estudiar. ¿Vale? Paradójicamente, esto aterrizándolo, cuando yo tengo una persona que en general tiene dificultades y lo hace mal, y me dice, no tuve tiempo de estudiar, me da mucha más esperanza que cuando me dices que soy tonto. Porque en el fondo, al menos los segundos, sabe lo que puede cambiar de su parte. Que luego habrá que poner, pues eso, las medidas que sean necesarias. Pero sabe que hay algo que puede cambiar de su parte.
Y todas nuestras evaluaciones tienen que ser así. Atribuciones de, mira, esto se puede cambiar. Vamos a ponerle medios. Busquemos objetivos pequeñitos, como hemos dicho, pequeños, súper pequeños, subobjetivos. Vamos poquito a poco y vamos al lío. Vamos poco a poco. Pero hay que ir tranquilamente evaluando esto, ¿no? Parece una pamplina, pero esto es muy, 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 muy importante, súper importante. Y las primeras semanas de curso transmitir esto es esencial. Hay gente que necesita oírlo. Mira, creo que eres capaz. A ver, tienes 3 pendientes, no pasa nada. Vamos a ver. ¿Qué nos preparamos lo primero? La primera convocatoria. Vamos a verlo. ¿Has hablado con no sé quién? Venga, pues en la agenda, vamos a apuntarnos. Que vas a hablar con este profesor para ver qué tienes que hacer para recuperar esta pendiente. Y empezamos con esto. Ya está. El objetivo no puede ser, voy a recuperar las 7 pendientes que tengo y además todas las que tengo este curso. Y voy a ponerme a estudiar todos los días. Porque si les preguntas el objetivo te van a decir, no, yo este año voy a estudiar todos los días. Digo, ya, vale, ahora vamos a concretarlo en cosas comprobables y lo hablamos. Por ejemplo, con actividades como estas, mi puntuación fue, ¿este resultado lo experimento como un éxito o no? ¿Qué razones por las que recibí esta puntuación? Con puntuación y prueba no me refiero a calificación, me refiero a una actividad o me refiero a un test o lo que sea. ¿Cómo me preparé? ¿Vale? A veces una evaluación metacognitiva muy valiosa es, hay que reforzar la base y lo tiene que saber, mira, tienes que reforzar la base, no pasa nada. Esto no es falta de capacidad. Yo tengo un alumno este año en la tutoría que tuvo una enfermedad, y esto es real, tuvo una enfermedad en primaria, entonces hubo 2 o 3 años que no le funcionaba el sueño REM. No le funcionaba, no le funcionaba el sueño REM. Entonces durante 2 o 3 años no almacenaba cosas en la memoria. Y se curan muy pocos casos, y este chico se ha curado. Y os prometo que esto es real. Pues claro, entonces te dicen, no, es un vago. Digo, no, perdona, no es un vago. Es que durante 3 años fundamentales en su historial académico, su memoria ha sido un lienzo en blanco. Entonces vamos a empezar así, vamos a realizar atribuciones basadas en, mira, ¿te ha pasado esto? No pasa nada, vamos a hacer esto, venga, ¿cómo lo llevas ahora? Pum. ¿Vale? Sin etiquetas. Por ejemplo, haciendo un portfolio, ¿vale? Haciendo un portfolio, piensa en 2 clases. Una en la que aprendiste mucho y otra en la que no aprendiste mucho. ¿Qué pasó en cada una? ¿Qué pasó en cada una? Piensa en una formación en la que hayas aprendido mucho y otra en la que no hayas aprendido nada. ¿Qué puede ser esta? Pues, ¿qué tenía de diferente? Pues es importante. Pues en una estaba más centrado, una fue a primera hora, otra fue un sábado últimos de septiembre, quizá explique algo. He tomado notas, no he tomado notas, ¿vale? Esto pasa mucho también. Me pasa, digo, veo vídeos de YouTube y digo, ay, ¿qué hace mientras ves los vídeos de YouTube? Pues vamos a pensar en qué nos puede servir mientras ves un vídeo de YouTube de un tío resolviendo ecuaciones mientras estás así como si estuviera viendo el partido. Quizá no es la mejor idea, a lo mejor hay que escribir algo, ¿no? Bueno, podemos hacer unas preguntas de sí o no, de si has completado las tareas, los apuntes, etcétera, o reflexiones sobre el aprendizaje. Y yo insisto en que esto no es publicidad del blog, un poco, pero insisto en que deberíamos de hablar del aprender a aprender en las aulas, deberíamos de incluirlo. Hay que hablarlo, hay que explicar por qué. ¿Por qué te pregunto lo mismo 7 veces? ¿Para traumatizarte? No, porque existe una cosa que se llama la práctica espaciada, no sé qué. ¿Por qué te pregunto, por qué te pongo a trabajar en grupo? No, pues porque hay una cosa que se llama el aprendizaje cooperativo, que esto está muy estudiado. ¿Por qué hacemos un proyecto con un reto? No, porque esto, o sea, hablemos de esto, explicitemos las razones, porque eso es metacognición, porque voy aprendiendo por qué hago las cosas y por qué trabajo de una manera y no de otra. Hablemos de estas cuestiones. Y la última cosa que os quería contar, siempre que hablamos de metacognición, viene el fenómeno de la autoevaluación. Y la autoevaluación vuelve a ser lo mismo que las rúbricas. Si no ha habido criterios, la autoevaluación, ya os digo yo lo que va a pasar, porque esto está muy estudiado, que todo el mundo se va a poner entre un 6 y un 8. Y si yo os preguntara, cuando salís del IKEA, ¿a qué carita dais? Y calculara la media, es que está súper estudiado. Una autoevaluación en la nada, sin criterios ni reflexión, ya os digo yo que es en torno a un 7. Porque, ¿qué pasa? Pues que los alumnos que peor lo hacen se sobreestiman y los alumnos que mejor lo hacen se subestiman. Los alumnos que peor lo hacen, el problema es que no reconocen su propia ignorancia, pero no porque sean malvados, sino porque son como tú y como yo. Nos cuesta mucho reconocer que no sabemos una cosa. Y si me preguntan en público, pues mal. Entonces, la autoevaluación solamente cuando está basada en criterios tiene sentido. Si no, para eso sirven las rúbricas
Para eso sirve todo el diálogo que hemos hecho antes. Pero preguntar a los chicos al final de todo, ¿qué tal lo has aprendido? ¿Cómo de seguro estás? Tienes que poner los objetivos. Porque si no, ¿cómo lo has aprendido? Bien. ¿Qué tal recuerdos? Pues sí, me acuerdo. Pero pregunta, compruébalo. O puedes pasar una prueba y decir, en función de los resultados de esta prueba, ¿qué conclusiones sacas sobre tu aprendizaje? Esta prueba no es para mí, es para ti, por ejemplo, ¿vale? Ya os lo he dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer versus tiempos que has tardado? ¿Qué dificultades vas a tener versus dificultades que realmente tienes? ¿Cuánto confías en esta respuesta? Estoy dándole a esto es mi última obsesión, que es introducir juicios de confianza. Esto mola mucho, porque en el fondo no es lo mismo equivocarse muy seguro que equivocarse con baja confianza. Y hay muchísimas cosas muy chulas, empezando ahora con cambio climático y vacunación a la sociedad, en la que no solo preguntamos si está de acuerdo o no, sino que medimos el grado de confianza. Y esto lo estoy empezando a hacer y mola un montón. Porque claro, si solo te fijas en las respuestas correctas, estás cogiendo a gente que te ha dado al tuntún y que a lo mejor te dice algo correcto con muy poca confianza. Y al revés. Entonces puedes preguntar cómo de seguro estás en tu respuesta. Y claro, como lo que ven generalmente es pues, el chiringuito de jugones, pues da la idea de que cuanto más seguro estoy de mis respuestas, es mejor. Y ahí también hay un modelado metacognitivo muy importante y es, ¿qué es la ciencia en el fondo? Casi nunca estar seguro de nada y de hacer juicios con muy poca confianza. Cuando tú estés muy seguro de algo, aunque tú el tertuliano te parezca el más sabio, en general ese será el más tonto. Porque una persona así te lo dice todo como diciendo, bueno, un regulín. A ver, lo digo así un poco en coña, pero me estáis entendiendo, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que sí, ¿no? Y en esto todo, muy importante, una cosa que para mí es fundamental, no confundir las emociones positivas con las emociones activantes. Y hay emociones que son positivas para el aprendizaje. Las positivas para el aprendizaje son las activantes, el disfrute y una cierta tensión. Con tensión no me refiero a que todo el mundo esté así, que le va a caer el hacha, ¿no? Y las emociones positivas a veces son desactivantes. Si tú estás ahora relajadísimo, pues en general eso no te ayuda a aprender. Entonces, esa evaluación metacognitiva también de cómo te sientes, y entonces te dice, me siento en calma, por ejemplo. Pues esa emoción que es positiva, a ver, yo no quiero que mis alumnos estén estresados como ratas de laboratorio, pero no puedo asociar sentirme agradable, confortable, con estar aprendiendo. Entonces, ojo con preguntar por las emociones y asociar positividad con aprendizaje y negatividad con no aprendizaje, porque aquí también hay un pozo de literatura donde esto no está tan claro. No está nada claro y más bien parece que hay cosas, una cierta... por eso, de hecho, muchas veces empiezan a estudiar la noche antes, porque nuestras evaluaciones lo favorecen y porque al final la noche antes tienen una emoción ligeramente negativa. Los que están en el óptimo de tensión, la noche antes les cunde ahí, ¡pam!, porque tienen esa tensión. Igual les pasa a un deportista de las Olimpiadas, o sea que esto es así. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.